Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de el talento del escritor. ¿A qué nos referimos? Todos los escritores, sean novatos o premio Nobel, tenemos tres cosas en común. Eh, el mismo cielo, la misma tierra y las mismas palabras. Todos nos comunicamos con palabras que están almacenadas en diccionarios de diferentes idiomas. Por supuesto, hablamos más de 140 idiomas en el mundo y dialectos y todo lo que fuera, pero es la forma del comunicarse del ser humano. Entonces la pregunta es, si hay textos, si todos nos comunicamos con palabras, ¿por qué hay textos mediocres y textos brillantes? ¿Por qué hay textos para un premio Nobel y hay textos para pasarlos de largo? Si todos tenemos la misma materia prima. La respuesta más sencilla de eso es que todos tenemos el don de escribir. A todos nos confirió Dios un don de escribir. Fuimos a la escuela, aprendimos a escribir, manejamos algunas palabras. Aquellos que nos sentamos a escribir tenemos también la pasión de escribir. Es decir, nos gusta escribir, nos gusta comunicarnos mediante la escritura. Pero ¿qué pasa? Muy pocos transforman ese don en talento. Dios nos da un talento. Es decir, Pavarotti nació con el talento de la buena voz, pero si no hubiera estudiado y no se hubiera preparado, nunca hubiera llegado a ser el mejor cantante de la historia, de la ópera. Entonces, ¿qué pasa? El don llega. Messi nació con el talento de jugar al fútbol, pero si no se hubiera entrenado, no se hubiera preparado, no hubiera sido quien es. Cada uno nace con un don. A los que nos gusta escribir tenemos el don de la palabra escrita, que es diferente del don de la palabra oral. Por ahí hay muy buenos escritores que no se pueden comunicar en un discurso, porque no les sale, prefieren sentarse a escribir. Entonces, ese don hay que transformarlo en talento. Muchos creen que para escribir una obra literaria solo tienen que tener una buena historia, inspiración, tener un buen relato, para escribir un relato, un cuento, una novela. Y es verdad, pero ¿por qué? Porque todo, sea un relato largo, una novela o un poema, está conformado de palabras. Pero esa es la base de la historia. Y no hablo de un idioma, porque cada uno escribe en el idioma que quiere, o que puede, o que sabe, sino que son palabras. Porque las palabras son la base de la vida misma. Desde la Biblia, que dice que Dios hizo al mundo con palabras, hágase la luz. Hoy en día las palabras manejan el planeta. Eso de que la gente lee menos o estudia menos no es verdad. Hoy la gente lee más que nunca porque desde leer un mail hasta ver un video o ver una serie, estamos instruyéndonos. Y estamos escuchando palabras, escribiendo palabras, leyendo palabras. Eh, Depende cómo las pronuncia, hay palabras en diferentes idiomas que significan cosas diferentes. Nos, y eso nos hace diferentes al resto del mundo. El reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, no se comunican con palabras. Se comunican por ahí de otra manera, pero no con palabras. Cuando escribimos, cada palabra tiene un sitio especial en ese rompecabezas que es el relato. No podemos ponerla en cualquier lado porque cambiaría el significado y eso tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque depende cómo pongamos esa palabra y cómo la asociemos con el de adelante y la atrás, el sustantivo con el verbo, con el artículo, con el adjetivo. Cambia el sentido de la oración. Entonces es muy importante pensar la palabra que estamos usando. Y no solamente la historia la vamos a relatar y probablemente se parezca a otras historias, pero la forma en que la contemos va a ser única.
Pensemos en la palabra como una abstracción. Borges decía que en la palabra rosa se encuentra la rosa, porque cuando uno dice rosa, piensa en la flor, piensa en esa flor rosa. Entonces, en la palabra rosa está la rosa, en la palabra tigre está el tigre. Entonces, la palabra es una abstracción, es una convención. En español quiere decir una cosa, el mismo objeto en inglés es otra, ya no es tigre, es tiger. Entonces, cambia. Es rose en vez de rosa, es decir, pero cuando uno lo escucha sabe que el objeto concreto es el mismo. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando usamos esa palabra, tenemos que llegar al otro. El talento de la comunicación de los seres humanos, como dijimos, es casi único. No es que la palabra es única. El talento por ahí, la comunicación, los animales se comunican. Los delfines se comunican, incluso los monos, los pájaros. Cada uno tiene su forma de comunicarse con el otro. No es que no se comunican, no es que la comunicación es solamente del ser humano. Hasta incluso los vegetales se comunican. Hay pruebas que se han hecho. Entonces, pero el único que emite un sonido entendible llamado palabra es el ser humano. El mono, que se acerca bastante, o el delfín, emite sonidos entendibles como para ellos, donde hay mucha más comunicación y menos palabra. ¿Qué pasa? Cuando escuchamos una palabra, como dijimos, rosa, tigre, nuestras neuronas se conectan. Hay una neurona que se conecta con otra. Dos puntos del cerebro se llaman significado y significante. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra rosa, nuestro cerebro automáticamente nos trae la imagen, el significado y el significante. Entonces tenemos que ver cómo se conectan el cerebro, porque tiene que ver con nuestro nivel cultural, nuestro nivel social, nuestro nivel educativo. Y eso reside en la memoria. Porque si tenemos una idea de lo que es la rosa, vamos a tener una idea de cómo es. Pero si nos dicen una palabra de algo que nunca vimos, ornitorrinco, que es un animal extraño que vive en Australia, pero si no, nunca lo vimos, no vamos a saber lo que es. Entonces esa palabra no va a tener un significado concreto. Va a tener que estar enganchado a algo que supimos. Aunque lo hayamos visto por televisión, no importa. Pero ya el cerebro tiene una imagen para asociar a la palabra. Cuando aparece una palabra desconocida, que el cerebro no la conoce, puede estar en otro idioma, puede estar en inglés, en francés, en alemán, y no sabemos lo que significa. El cerebro se prende una especie de luz amarilla dentro del cerebro que nos dice, busquemos algo para asociarlo. A veces acertadamente, es decir, si leemos rose en inglés, el cerebro en latín va a decir rose, rosa, y lo va a asociar a la rosa en forma correcta, a veces incorrectamente. Es decir, hay palabras, prosciutto en italiano significa jamón, pero el que no conoce, el que no sabe, prosciutto es una palabra desconocida. Entonces, tenemos que tener un contexto para esa palabra. Ahora, cuando la palabra no es reconocida por el cerebro, se prende una luz roja y se detiene la lectura. Estamos leyendo algo, si no conocemos muy bien la palabra, pero nos parece familiar, el cerebro sigue, avisa, esta palabra no la entiendo, pero sigue. Pero si hay una palabra totalmente desconocida, el cerebro se para. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está leyendo un escrito nuestro y encuentra palabras, llamémoslas difíciles, por ahí son español, pero son o incorrectamente usadas
o no usadas cotidianamente, el lector cotidiano se va a parar. No hablemos, peor todavía, cuando hay error de ortografía. El cerebro va a parar porque falta una H, porque hay un acento mal puesto, porque hay una C en vez de una S. El cerebro se va a detener. ¿Y eso qué va a hacer? Que se cree una distracción en la lectura. Estoy leyendo una historia que me parece apasionante y aparece una palabra que puede ser hacer sin H y el cerebro me va a decir, acá hay algo que está mal. Y se va a parar. Entonces todo lo que logró el escritor hacerme que me metan en el relato, que me apasiona el relato, que me sumerja en la historia, va a quedar parado. Por eso es muy importante cuando revisamos el texto, cuando lo corregimos, qué palabras estamos usando. ¿Por qué? Porque el escritor tiene que saber que la palabra es su herramienta. Su herramienta de trabajo es la palabra. Es como llegar al otro. Porque cuando uno termina de leer un libro, lo que se va a quedar del libro no son palabras. Se va a quedar por ahí alguna frase que le gustó, pero no se va a quedar las palabras, se va a quedar la idea, el relato, la trama. Va a decir, este libro me gustó porque pasa tal cosa. Las palabras que usó el escritor tienen que haber sido imágenes perfectas para que el lector se quede con esa imagen. El cerebro no guarda palabras, guarda imágenes, guarda recuerdos. Por eso están tan de moda las series y todo eso, porque son imágenes. Entonces queda mucho más grabado eso que la palabra. Si hay una frase importante nos va a resultar, si aprendimos algo también, pero ahí está un poco la clave. El escritor tiene que usar palabras adecuadas para cada cosa, pero pensando que esa palabra tiene que crear una imagen en el lector para que recuerde lo que leyó. ¿Qué pasa? Ahí tenemos que buscar lo que se llama el continente. Es decir, la palabra es un continente que contiene imágenes. Cada palabra, la rosa contiene la rosa, como dijimos antes. Entonces es importante que para crear historias usemos palabras bien justas y adecuadas, para que encontremos ese punto medio en ese laberinto de letras. Es muy difícil que los escritores, sean famosos o no, expliquen muy bien sus ideas, desarrollen su trama en el primer intento. Cuando nos sentamos a decir, bueno, voy a escribir y escribo un capítulo entero, probablemente no logré transferirle al lector lo que quería. No logré transferir ideas concretas. Entonces me tengo que sentar, analizar, leer y hasta romperlo y arrancar de nuevo. Es decir, no nos preocupemos si escribimos, rompemos, hasta que lo que escribamos logre transferirle al lector lo que queríamos decirle. Yo lo llamo la primer sentada. Cuando nos sentamos a escribir en la primer sentada, probablemente la tiremos a la basura. Pero no nos preocupemos. Va a venir la segunda, la tercera, la cuarta sentada hasta que el objetivo de lo que queremos poner se entienda y se entienda para el lector. Muchos quieren escribir para que sus nietos lo lean, otros quieren escribir para que el público lo lea y otros quieren ser profesionales. Para ser profesional de la escritura no es gratis, tiene un precio. Es amar y odiar cada palabra. Es amar y odiar el texto que uno está escribiendo. Analizar, corregir cada párrafo, cada línea, cada palabra, cada letra. Y esa es la pasión de un escritor profesional. Buscar
dónde llegar al lector para que el lector llegue a la mente la imagen que le queremos brindar. Muchas gracias.